que es uno de los municipios que más ha crecido de 1980 a 2010. En México, para que se den una idea, mientras las ciudades crecieron su población 2 veces, la expansión urbana creció 7 veces, de acuerdo con datos de la expansión de las ciudades, los últimos datos que tenemos oficiales. Pero hagan de cuenta que San José del Cabo creció 20 veces su población en ese mismo tiempo, pero la expansión de la ciudad fue 146 veces. O sea, imagínense todo eso, lo que pasó de esa historia de 1980 a 2010. ¿Y por qué? Pues porque aquí hay economía. Pues. Entonces, eso nos da la idea por qué es tan necesario todo este esquema de entender el desarrollo urbano, entender la planeación, y por eso es muy destacable que en el municipio, como bien lo dijo el alcalde, están haciendo su plan de desarrollo urbano municipal con visión a 2040, porque mientras sepamos hacia dónde vamos a crecer, vamos a tener ciudades más justas y más inclusivas. Y bueno, los problemas obviamente de certeza jurídica y el uso del suelo. Obviamente sabemos que hay una exclusión del mercado formal de vivienda y suelo, y sobre todo para las personas más vulnerables. A la gente no le alcanza y muchas veces tiene que o comprar un terreno de manera ilegal, o ocupar o rentar para poder vivir de alguna manera cerca de donde está su fuente de trabajo. Y básicamente no es porque ellos quieran, es porque necesitan vivir, necesitan trabajar, necesitan comer. Y bueno, obviamente hablamos de que esto lo vamos a hablar más adelante, que el parque habitacional está en un rezago tanto cualitativo como cuantitativo. Hay precariedad de entornos urbanos, alta emisión de gases de efecto invernaderos, un deterioro generalizado de la calidad de vida y sobre todo algo que nos ha tocado vivir, una vulnerabilidad muy fuerte al cambio climático y los fenómenos naturales, que nos pasa año con año, que sufrimos, incluso datos de Naciones Unidas nos dicen que, hablando de golpes de calor, 30% de la población a nivel mundial es vulnerable a poder fallecer debido a golpe de calor. La que sigue, por favor. Y bueno, ya hablando del tema de vivienda adecuada, pues cerca de 4 de cada 10 viviendas en México no es adecuada de acuerdo con un hábitat. Pero también podemos ver cómo la gente se va consolidando sus viviendas poco a poco, y también en un tema de mucha precariedad y de mucha necesidad. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el reto. Básicamente, el 65.3% de las viviendas autoproducidas en México tienen problemas estructurales. También las tienen las viviendas que se compraron, como lo vemos ahí en la gráfica, de acuerdo a lo que reporta la vivienda de Infonavit. Básicamente 5 de cada 10 viviendas que se compraron en el mercado también tienen algún problema estructural. Entonces, es decir, todos tenemos algún problema, pero está más marcada la vivienda que se autoproduce. La que sigue, por favor. Y bueno, básicamente hablando de estos retos que tenemos en la vivienda, pues sabemos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda, pues el principal problema que se tiene, pues obviamente son humedades. Pero el más grave que veo yo es en el tema de la estructura y la planeación, que lo verán ahí como es el 14%, el 16%, que ya son temas que pueden poner mucho más riesgo a la población. Y obviamente recordando la ponencia de la maestra Irene, recordemos que cuando llega un desastre, es algo que sabíamos que iba a pasar, pero cuando pasa, destruye todo. La que sigue, por favor. Y bueno, uno de los retos que tenemos es básicamente a este tema le quiero preguntar, ¿quién de ustedes cuando va a hacer alguna obra contrata un arquitecto? ¿O piensa? 1, 2. ¿Todos? Bueno, quiero contarles que en las viviendas que se autoproducen, de cada 100 viviendas, solo 3 tienen la bondad, el privilegio de poder contratar a un arquitecto. Entonces, imagínense, si hablamos del parque habitacional de viviendas autoproducidas, son alrededor de 20.2 millones de viviendas, hecho en cuenta de cuántas viviendas se hicieron sin planeación y sin un cálculo o normativa estructural que nos pudiese decir de qué va. Entonces, pues básicamente aquí vemos el dato.
Y algo muy importante, que muchas veces como gobierno nosotros pensamos que toda la gente va a construir, por ejemplo, los créditos en Infonavit, o un subsidio con nadie, o los créditos que nosotros podemos dar desde nuestros municipios, pero la verdad es que eso no es cierto. O sea, el 85% de las viviendas en México se hacen con la lana de la gente, literal. O sea, a su paso, a su medida, poco a poco, de cuarto en cuarto, pero con, sin y a pesar del gobierno. Entonces, es un tema en el que los gobiernos municipales tenemos que empoderarnos y decir, ok, no nada más es el desarrollo urbano lo que toca, es atender la vivienda, porque al final el 70% de la superficie urbana en las ciudades en general, de acuerdo con Naciones Unidas, es de uso del suelo habitacional. Entonces imagínense que de esas 7 cuadras que son vivienda, pues por lo menos 5 son autoproducidas y es una ciudad autogestada. Y aquí ustedes pueden saber dónde están, cerca del aeropuerto, y es por una necesidad, pues, porque no es porque ellos quieran, es una necesidad por una economía tan dinámica y tan fuerte que tenemos en las ciudades. Vienen aquí y de repente no estamos listos para recibir tanta gente, y bueno, este es un tema de la vulnerabilidad. Al final, pues, del 2000 al 2016, se han afectado por desastres naturales más de 33 millones de personas. Eso quiere decir que se ha dañado 1.3 millones de viviendas. Sabemos que el principal desastre que afecta en México son los huracanes y las lluvias. 9 de cada 10 declaratorias, un poquito más de 9, son debido al tema de lluvias. Entonces, también es un tema de cómo nos adaptamos y cómo mitigamos esas acciones si ya sabemos que van a pasar.